Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Nos encontramos en una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día les llevamos la información a través de nuestro periódico La Jornada de Oriente, a través de nuestras plataformas en Internet, en YouTube y en Facebook. Hoy tengo el agrado de platicar con dos invitados. Uno es Jaime Arévalo Cardoso, director regional de Conducef, y con José Luis González Torreblanca, docente de la UPAEP y experto en sistemas. Y con ellos vamos a platicar sobre un tema que ha tomado revuelo en las últimas semanas, en los últimos meses, en el contexto de la epidemia de COVID-19, que es el asunto de los ciberfraudes y toda la gama de ciberfraudes que hay. Insistimos con el auge de lo que es la epidemia de COVID-19 y por supuesto que ha llevado a la sofisticación de los delincuentes para meterse en los sistemas, en los teléfonos celulares, en las computadoras, para hacer cobros no identificados por los usuarios. Y bueno, pues es todo un mundo, es muy interesante tratar el tema porque efectivamente en las últimas semanas muchas personas han sido afectadas con este tipo de problemáticas. Sin más preámbulos, yo los saludo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, don Jaime, maestro José Luis. Al contrario, Efraín, es un placer estar con ustedes y que lleguemos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues si no tienen mayor complicación, iniciamos con las preguntas para nuestro público de las reporteras. Yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son los tipos de ciberfraudes, iniciando con usted, don Jaime Arévalo, que tiene detectados la Conducef en Puebla? Si nos pudiera explicar, ya hablábamos en una primera plática hace unas semanas, que con el asunto de la epidemia en los últimos 2 años se incrementaron hasta en un 878 y hasta en un 273% los consumos vía Internet no reconocidos y las transferencias electrónicas no reconocidas, que esto es algo que ustedes han identificado muy bien y que tienen una estadística al respecto. De antemano, muchas gracias. Sí, gracias. En cuanto a ciberfraudes, bueno, tenemos el robo de identidad y el ciberfraude en dos sentidos. Cuando el delincuente o no delincuente tiene Internet o cuando no tiene Internet. Cuando no tiene Internet, muchas veces el fraude se da a través de una llamada en donde obtienen datos generales, domicilios, teléfonos, y más datos que a veces los defraudadores se hacen pasar hasta por ejecutivos de banco y tienen un lenguaje muy parecido a los de los bancos. Incluso entre bromas decimos que a veces se escuchan hasta mejor, se expresan bien, tienen una ingeniería social muy avanzada, es decir, están preparados. Otro que es sin Internet es la observación, es decir, muchas veces alguien entra al cajero y por encima del hombro lo están observando, qué digita, qué clave sobre todo, ¿no? Entonces, otra es a veces con cámaras también, las ponen a distancia, pero las cámaras también tienen mucha tecnología. Entonces, para eso no se necesita tecnología, no se necesita Internet, a eso me refiero. Otro sin Internet es la clonación o el tallado de tarjetas, es decir, cuando estás en el cajero y alguien se acerca a ayudarte, cuando estás haciendo una compra y alguien está detrás de ti, está observando, en fin. Y ya con Internet nos puede explicar mejor quien nos acompaña, José Luis, pero sí te comento que es muchas veces a través de una llamada, te piden datos, te sacan verdades a través de mentiras. La otra es que recibas un mensaje en tu celular, en tu Facebook, que adquiera vínculos. Cada uno tiene su nombre técnico, ¿no? Es spam, spin, phishing. Cuando entras a sitios que te guían a través de, estás navegando en Internet y te guían a sitios que son falsos, ¿no? En fin, phishing, recibes una llamada de un falso ejecutivo bancario y Parvin, el usuario, te manda a una página falsa, ¿no? Entonces, así, más o menos, claro que nosotros lo que nos interesa es la causa de la queja. ¿Qué motiva al usuario a poner una queja ante el banco? Entonces tenemos consumos no reconocidos a través de Internet, consumos no reconocidos en cualquier negocio,
transferencias electrónicas no reconocidas, que las transferencias ya son distintas. Puede ser una orden de pago a un tercero, puede ser un SPAY, puede ser un consumo a través de CODI. Entonces, cómo se da cada uno tiene sus particularidades. Entonces, enfocamos la causa y la familiarizamos con un fraude. Muy bien, don Jaime. ¿Y las cifras siguen igual, No, 878%? hay una ¿O ya cambiaron? deficiencia en la interpretación del comunicado que te di que era el de octubre. La Sí, interpretación es que era un comparativo de 2021 contra 2019. ¿Por qué? Porque el 2020 fue un año atípico en todos los sentidos. Te comentaba en bien. esa fecha que anteriormente, hasta el año 2019, la atención presencial era el 30% y la atención remota era el 70%. Entonces, en el Bien. 2020 esa situación cambió demasiado, por eso la comparación era 2021 contra 2019 y efectivamente era un 873% en la parte de consumos a través de Internet. Y hablamos de compras que se hacen por Internet, ¿no? O sea, compras a negocios, negocios establecidos. Entonces, la comparación de 2021 contra 2020 es del 103%. Sin embargo, es una cifra muy alta, ¿no? Por supuesto, hemos tenido una migración en las estadísticas que tenemos porque consumos no reconocidos y cargos no reconocidos que se hacen a través de una tarjeta de débito con una presencia física ha ido disminuyendo y ha ido incrementándose la transferencia electrónica no reconocida, la banca móvil y los consumos CODI. Entonces aplicaciones, muchas veces son aplicaciones que tienen los mismas instituciones financieras y cada una tiene tipos de autenticación distintos. Algunos son con huella digital, algunos todavía son con el chip y el NIP. Entonces es un poquito complicado para los usuarios, pero por supuesto que en la Conducef le damos la asesoría que necesita para que podamos avanzar con su queja y esta sea favorable. Muchas gracias, don Jaime. Maestro José Luis González, lo saludo. Y pues, ¿qué información tienes respecto a los tipos de ciberfraudes? También ya platicábamos con usted en algún momento y nos da toda una gama, que entiendo que todo esto se deriva de lo que conceptualmente se conoce como phishing, que es, digamos, la actividad que los hackers utilizan para robar datos sensibles, para robar identidad y de esta manera cometer los ciberfraudes. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Sí, correcto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Efraín. Como bien comentas, y como también comentaba ahí Jaime de manera muy certera, definitivamente estos 2 años, incluso me atrevo a decir, han sido completamente atípicos y han despertado precisamente esa inquietud en este tipo de personas o de personajes que se encargan de robar tanto identidad como información de cada uno de nosotros para lograr, a final de cuentas, pues defraudarnos, ¿no? Como bien decías, Efraín, en las últimas 2 semanas se ha desatado una oleada inmensa de fraudes a través ya sea de llamadas telefónicas, a través de correos electrónicos, de supuestos vendedores, de supuestos también personas que trabajan en el banco y que te ofrecen algún servicio o incluso te dicen que te ganaste algún premio y entonces resulta que eres víctima completamente de este fraude, ¿no? Desafortunadamente esto no nada más conlleva al robo de identidad, sino también muchas veces a la parte económica donde pega literalmente ahí a las familias y no nada más afecta directamente a la de la llamada, sino a las personas que están involucradas dentro de la familia, porque como bien comentaba también ahí Jaime, y es una ingeniería social la que traen bastante estudiada, que en un momento dado no nada más estudian a la víctima, sino a todo su alrededor, todo su círculo familiar, amigos, repito, familia cercana, tíos, primos, etcétera, y bueno, hacen un uso literalmente macabro, ¿no? Si hablamos de temas de tecnología digital en donde te roban prácticamente toda la información, toda la identidad y en un momento dado, repito, pues toda la parte bancaria que en un momento dado pudieras tener, ¿no? Definitivamente el phishing es lo que se está desatando hoy en día, decíamos anteriormente, este robo de
información personal, que no nada más te roban el nombre, no nada más te roban la edad, etcétera, etcétera, sino que se atreven a robar literalmente todo tu historial que tienes, ya sea en bancos, ya sea laboral, etcétera, etcétera. ¿Cuántos fraudes electrónicos últimamente no hemos escuchado en donde se recibe la llamada telefónica y oye, te pido que por favor me transfieras, oye, familiar que vive en Estados Unidos, no sé si me recuerdas, me llaman fulano de tal, ya tienen identificados ciertos nombres y a veces uno burdamente cae o inocentemente, es la palabra, y entonces caemos en este tipo de delincuencia que realmente es delincuencia organizada y entonces nos acaban despojando, bueno, prácticamente de una buena cantidad de dinero si no nos damos cuenta a tiempo. Muy bien. Me gustaría preguntarle ahora a don Jaime respecto a cómo vamos en lo que va del año. No sé si ya se midió por parte de la Conducef en cuanto a transferencias electrónicas no reconocidas y, digamos, estas dos modalidades, transferencias electrónicas y consumos vía Internet no reconocidos. No sé si tenga el dato a la mano de cómo vamos en este inicio de año, porque vemos que la cuesta de enero le está pegando mucho a la gente, no solamente por la falta de dinero, sino que también, insisto, en estas últimas semanas hemos conocido de muchos casos de ciberfraudes. No sé si lo tenemos medido, don Jaime. No lo tengo medido, pero hablemos del número de quejas que recibimos vía remota. Sí. Comentaba que en el 2019 el 70% era presencial y el 30% era remota. El día de hoy estamos totalmente a la inversa. Tenemos un 85% de atención remota y un 15% de atención presencial. Entonces, sabiendo que el 60% de los asuntos tienen que ver con consumos no reconocidos y cargos no reconocidos, entonces te puedo decir estadísticamente que tenemos el crecimiento ha sido mayor en porcentaje en transferencias electrónicas y consumos a través de CODI. Estamos detectando unas nuevas modalidades donde no solamente hacen el fraude por la transferencia, sino que además, usando las aplicaciones de los bancos, disponen de créditos. Después de disponer de créditos, hacen la transferencia. Entonces ahí tenemos ya dos temas distintos, pero enfocados en un mismo origen. El origen es el fraude, el robo de datos o el engaño en el que caen las personas, ¿no? También estamos cayendo en otro tema que es también relevante, donde hay personas que no solamente están robando datos de personas físicas, sino también de instituciones financieras, sobre todo de SOFOMES, no mineras. Entonces, hay una serie de datos donde engañan al usuario haciéndose pasar por la institución, ofreciéndoles créditos, pidiendo un depósito anticipado para darle un porcentaje del crédito, en donde lo que sucede al final es que le dicen que el crédito no se autorizó. Entonces, cuando ven, se trata de un fraude también, al hacerse pasar, y sobre todo a través de mensajes de Facebook, mensajes de WhatsApp, se dan a conocer como una institución financiera, y ahí la sugerencia para los usuarios, para los clientes de los bancos es que antes de hacer cualquier tipo de operación, consulten la página de Conducef, se llama CIPRES, en la parte que deben consultar, donde está el registro de instituciones financieras que están legalmente supervisadas por la Conducef, primera. Y segunda, si alguien les pide un anticipo, pues es un semáforo rojo de una vez. Los bancos no piden anticipos para dar un crédito. Resulta ilógico que si tú quieres un dinero, tengas que estar pagando antes para que te lo den. Don Jaime, nos llama mucho la atención esta nueva modalidad que nos llama. ¿Cómo puede solicitarse un crédito a través digamos, vía electrónica? ¿Y qué información tienen estas personas que son capaces de que se las acepten los propios instituciones bancarias? Bueno, las instituciones bancarias tienen diferentes tipos de vender su banca electrónica. La banca electrónica es multiusos. Se pueden hacer depósitos, traspasos entre cuentas propias, traspasos a terceros, órdenes de pago, space, hasta pago de impuestos, etcétera. Pero la forma en cómo accesan a las páginas, ahí viene algo que comentaba, o sea, son las medidas de autenticación.
Una medida de autenticación es la huella digital. Por ejemplo, hay bancos en los que para retirar ya no necesitas ni identificarte, basta tu huella digital. Hay otras aplicaciones que leen tu rostro, ¿sí? Entonces, esas, ¿cómo las vulneran? Yo creo que ahí nos podría ayudar mucho el profesor José Luis, experto en la materia, pero no identificamos cómo. Pero yo sí he detectado otra cosa que como no hay elementos que digan es cierto, es cómo se fuga la información. O sea, cómo es que una persona recibe una llamada de alguien que tiene su número de teléfono, tiene su nombre y tiene un crédito autorizado. Entonces ahí me genera una sospecha sobre de dónde sale la información, pero es algo que no se puede afirmar porque no se tienen pruebas de eso. No nos corresponde. Nosotros atendemos solamente las quejas sobre la institución financiera, porque hay muchas veces eso que comentaron hace unos minutos de que obtienen datos del familiar, le piden prestado, pues ese es un asunto que no tiene que ver con Conducef porque prestan un dinero a través de una llamada que reciben y no es porque una institución financiera tengan algo que aclarar con ella. Claro. Me gustaría preguntarle, a reserva de que podamos platicar con el maestro José Luis sobre cómo opera un hacker. Si ha escuchado hablar, y bueno, no sé, entiendo que quizá no sea mucho de la competencia de Conducef, pero esta semana hemos sabido de una nueva modalidad de ciberfraude, que consiste en que se clonan las cuentas de WhatsApp de las personas y a través de esas se pide dinero, como ya decía el maestro José Luis, a los contactos del usuario. ¿Qué información tiene la Conducef? Si bien entiendo que no podría ser tanto su competencia porque no está relacionado con una institución bancaria, pero saber si ya han conocido de estos casos que han aumentado de manera significativa en las últimas semanas. Sí, bueno, es de conocimiento público porque esa noticia salió en la televisión, si no me equivoco, y así la vi. Pero también nos las comentan los usuarios. Simplemente que hay asuntos que no nos corresponden, no son nuestra competencia, que sería ese sentido. Aquí nos ayudaría mucho José Luis, cómo roban los datos de todos los contactos que tiene una persona y les hacen llamadas haciéndose pasar por el verdadero dueño del número y piden dinero. No todos caen, obviamente. Hay alguien que dice primero confirmo y luego hago lo que tenga que hacer, pero hay alguien, como dijo la palabra inocentemente, cae en el engaño y es defraudado de esa manera, ¿no? La otra es cuando el usuario llega y dice, es que yo pedí un crédito de 50,000 pesos y ya les deposité 15 porque me dijeron que había que pagar el seguro, que había que pagar la investigación y ya me dijeron que no me lo van a dar y ahora resulta que no me quieren ni devolver el dinero y me dicen que si les sigo insistiendo me van a denunciar. Entonces se vuelve una operación inversa, pero efectivamente no hay cómo porque no es una institución financiera, por lo tanto no tenemos facultades ni atribuciones para hacer ese tipo de reclamaciones. Muy bien, maestro José Luis, ¿qué sabe de esta nueva modalidad de clonación de cuentas de WhatsApp? Y esto propicia que les pidan dinero a los contactos de la persona que ha sido afectada. Y no sé si nos pudiera platicar cómo funcionan, cómo hacen los hackers para clonar una cuenta de WhatsApp. Correcto, sí, con todo gusto, Efraín. Bien, pues como tal, el WhatsApp como tal no es literalmente que se clone. Más bien, el modus operandi para poder hacer estos fraudes a través del WhatsApp es, yo obtengo el número de la persona a la que quiero defraudar y entonces sí ubico alguno de sus contactos y me hago pasar por esa persona. Por ejemplo, vamos a suponer que yo en este momento alguien resulta que ya se enteró de cuál es mi número de teléfono, me conoce más o menos cómo soy como persona y entonces obtuvo de alguna manera, ya sea a lo mejor incluso por un descuido de un servidor, el número de teléfono de alguno de mis contactos. Y entonces contacta a esta persona y le dice, oye, soy José Luis, fíjate que me robaron mi teléfono celular, pero este es mi nuevo número, guárdalo por favor. Sucede el evento y a lo mejor a las 3 horas, hola, ¿cómo estás? Soy José Luis, ¿te acuerdas? Ah, sí, dime, ¿qué pasó? Y entonces empieza todo el proceso del fraude. Oye, fíjate que necesito que tuve un pequeño percance y necesito que
me deposites un dinero, ya sabes que sin problema yo te lo pago, y entonces uno en ese inter, en donde de cierta manera está uno incluso distraído, confías en la persona y no tienes la precaución de confirmar si realmente te está hablando alguien más, ¿no? O alguien que no eres tú. Entonces, se roban todo este tipo de información, y además de que ya tienen bien estudiado el modo, ¿no? Se meten al perfil del usuario a través del Facebook. Recordemos que muchas personas no tienen muy bien protegido su perfil de usuario, su perfil en las redes sociales. Si no lo tienes bien protegido, pues averiguan muchísimo de ti. Es más, hay personas que publican hasta dónde están comiendo cuando prácticamente es el momento, ¿no? Entonces hacen una investigación y entonces te empiezan a envolver con una serie de mentiras, pero que son verdades a final de cuentas, en donde te empiezan a hablar mucho con respecto a la amistad a lo mejor que llevan entre los dos, y de las actividades que tú te vas desenvolviendo, y bueno, caes en el engaño, ¿no? Y entonces te empiezan a robar esto. Algo que preguntaba hace un rato Jaime, ¿de dónde extraen toda esta información las personas? ¿Cómo obtienen el número telefónico? Desafortunadamente hoy en día las bases de datos son como que el negocio de hoy. Bases de datos que las extraen de bancos, que las extraen a lo mejor call centers, porque ¿cuántos de nosotros no hoy en día recibimos llamadas telefónicas en donde decimos, ya sabemos que es del banco, me quieren ofrecer algo, y colgamos, ¿no? Ya sabemos que es de un hotel y colgamos. ¿De dónde? Bueno, pues justo de estas bases de datos que se roban de ciertas instituciones, y que, bueno, pues estas personas se dedican a venderlas, y pues es muy fácilmente de repente que nos llamen por teléfono, ¿no? Otra de las cosas que yo he visto mucho también es que a través del correo electrónico te ofrecen esta parte que comentaban hace un rato de los créditos, ¿no? Recibimos un correo en donde me dicen, tienes otorgado un crédito por 50,000 pesos, por favor responde con tu nombre, número de cuenta, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que cae y lo cree y lo hace. Y entonces, a vuelta de correo, contestan, dan todos estos datos. Evidentemente les estamos dando más del 50% de nuestra información. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Se meten a la banca electrónica, hacen una llamada telefónica, y entonces el soporte telefónico de la institución bancaria te pide datos que solamente tú deberías de saber, pero que tú ya brindaste a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de WhatsApp, y entonces pueden recurrir este tipo de fraudes a través de las mismas bancas, ¿no? Yo creo que las instituciones bancarias hoy en día han reforzado muchísimo esa parte, en donde efectivamente ya se utilizan métodos como huella digital, lectura de retina, para que prácticamente cada vez sea más complicado para el amante de lo ajeno el podernos extorsionar, ¿no? La verdad es que es un tema muy, muy amplio, es un tema que da mucho de qué hablar, porque hay muchísimos casos, y no me va a dejar mentir aquí Jaime. Me imagino la cantidad de reportes que de repente llegan a tener, y de 1000 casos, ¿no? Pero repito, la parte en donde voy a resumir rápidamente qué es lo que hace un hacker. Bueno, pues un hacker crea como tal un algoritmo, el cual te permite robar mucha información de manera personal. ¿Dónde se aloja este algoritmo o virus, si lo queremos ver un poco más coloquial? Regularmente lo tienen conectado a un servidor de internet. Tú llegas a un aeropuerto, llegas a una terminal de autobús, a un parque ahorita que está muy, muy de moda, que te puedes conectar casi en cualquier parte, y entonces te cuelgas inmediatamente de la red que tienes gratuita, pero realmente tú no sabes quién está del otro lado de la pantalla robándote tu información, ¿no? Entonces, aquí es donde más recurre este tipo de robo de información, cuando nos conectamos a una red que no conocemos. Muy bien, pues seguimos platicando en esta emisión de Las Reporteras con Jaime Arévalo Cardoso. Él es director regional de Conducef. Bueno, cabe hacer la aclaración que está al frente de varios estados, no solamente Puebla, sino es una región de prácticamente el sur-sureste del país, así que es muy grande digamos, el área de contención que tiene don Jaime Arévalo Cardoso
como director regional. Y también hemos platicado con el maestro José Luis González Torreblanca, docente y experto en sistemas. Quisiera preguntarles, lamentablemente nuestro tiempo es muy corto, pero no quisiera terminar esa plática preguntándoles sobre otro tipo de ciberfraudes de los que nos hemos enterado en las últimas semanas, y también les pediría qué recomendaciones harían, ya las han abordado de alguna manera, qué recomendaciones harían para evitar que las personas sigan cayendo en estos tipos de, pues de fraudes en esta época pues de inicio de año, que pues de por sí la gente está afectada económicamente y bueno, pues ahora más con esta situación. Les decía que hemos tenido conocimientos sobre préstamos por parte de agiotistas que cobran intereses de entre 85 y 160%. Saber si en la Conducef les han ya llegado estos casos, independientemente de que tengan o no algún tipo de injerencia para resolverlos, y en qué medida, don Jaime, y saber si también el maestro José Luis sabe de este tipo de fraudes también muy recurrentes en las últimas semanas. Sí, muchas veces no es que sea un fraude, sino que se abusa de la necesidad económica de las personas. Sí, es un tema diferente. Por ejemplo, podemos hablar de casas de empeño, donde el valor de lo que quieres empeñar te dan máximo un 50%, y eso es mucho, y a unas tasas estratosféricas muy diferentes de cualquiera, ¿no? Se habla últimamente del fraude, el crédito para auto andando, auto rodando, es decir, te dan el crédito por el valor de un 40% de la unidad, y si en 3 meses tienes un atraso, prácticamente te lo quieren embargar. Entonces, hay que cuidar esa parte, pero es un abuso. Ahora, también hay instituciones financieras, SOFOME sobre todo, donde tenemos tasas de interés para una tarjeta, puede ser hasta del 120%, y en un banco puede ser del 40% o menos. Entonces, así está regulado, así son las reglas. Lo que cuidamos es que la institución sí esté registrada en nuestra parte de CIPRES, en la página de Conducef. Ahí lo pueden validar. Las casas de empeño también las regula Profeco, y los créditos entre personas no hay cómo, es decir, por la necesidad a veces recurres a un amigo, a un familiar que te cobra el 100%, y no en un año, sino en un mes. Entonces, es increíble, pero la gente está con la necesidad urgente de dinero, cae en esas cuestiones, ¿sí? ¿Cómo hacer para proteger? Lo mencionó ahorita el maestro José Luis. Se evita usar computadoras públicas, entra solo a links seguros, donde tú dijiste, si te hablan del banco, te dicen hablar del banco, no la atiendas, y entonces mejor tú devuélvele la llamada al banco. Los usuarios saben sus claves, saben los teléfonos de atención a usuarios, y ese es el tema. No proporciones números de cuenta, ya también se mencionó, quizás esté haciendo un poquito de resumen. No proporciones números de cuenta, no proporciones claves, mucho menos contraseñas, ¿no? Descarga aplicaciones en tiendas oficiales y de desarrolladores oficiales. Hay cómo identificar eso. Entonces, sí, hay señales también para saber que si está pasando algo. Por ejemplo, consulten su buró de crédito con cierta periodicidad. Puede consultarse una vez al año sin costo. Es muy sencillo, es de autoservicio, está en internet, y entonces ahí pueden identificar si hay algo que no les corresponda, por ejemplo, un crédito. Si les robaron la identidad, van a poder saber si hay un crédito que no les corresponde. Si recibes una tarjeta de crédito que no solicitaste, también es una mala señal. Alguien está usando toda tu identificación, domicilio, referencias, todos tus datos para que el banco la haya autorizado. Y en fin, hay muchísimos tips que hacer. Sobre todo hay que trabajar con una cultura de la desconfianza. Es decir, primero me cercioro de lo que me están diciendo o de lo que quieren saber, y entonces veo si lo hago o no. Sería un comentario, Efraín. Muchas gracias, don Jaime. Y maestro José Luis, ¿qué sabe de estos préstamos con agiotistas y qué nos puede decir para evitar ser víctima de un ciberfraude? Sí, correcto, Efraín.
Pues sí, lamentablemente, como bien comenta Jaime, la necesidad a veces es lo que nos obliga a de repente querer confiar en este tipo de abusos, porque no se les puede llamar de otra cosa, y en donde en definitiva, bueno, pues acaba uno pagando los platos rotos por las personas que desafortunadamente lo llegan a necesitar, ¿no? Sí, por supuesto, es un tema que se está viendo últimamente y sobre todo, pues por el tema económico, ¿no? Desafortunadamente a veces no leemos las letras chiquitas cada vez que nos acercamos a este tipo de instituciones, pero yo creo que aún así lo más grave del asunto es lo que comentaba hace un rato Jaime, cuando de repente te acercas a la institución financiera en donde te dicen, pues te vamos a prestar $500,000, pero tienes que darnos primero 20,000 para que nosotros te podamos otorgar ese crédito, y desafortunadamente mucha gente pues cae en este tipo de fraudes que me parecen muy, muy comunes y que tienen que ver con esta parte de estas personas que se dedican a estar de agiotistas, ¿no? Abusan de esta situación y que lamentablemente, bueno, pues acaban perdiendo. Con respecto al tema de las recomendaciones, pues bien, ya hizo un resumen bastante amplio Jaime, a lo mejor lo que yo pudiera agregar y recomendar últimamente, que son temas de pandemia, y cuántos de nosotros no hemos aumentado nuestras compras en casa, ¿no? O desde casa más bien, ¿no? Es la palabra correcta, es decir, nos metemos al comercio electrónico y compramos a través de diversas páginas de internet muchísimos artículos, desde artículos de primera necesidad hasta artículos de lujo, ¿no? Cerciorarse, por supuesto, que estas páginas sean completamente seguras, que la mayoría de las páginas que son seguras regularmente traen comentarios de la gente que los utiliza. Es decir, como que retroalimentan la misma página para que sepa uno la experiencia que tuvieron como compradores, leer muy bien todas estas experiencias, incluso como término coloquial, googlearlas y revisar qué dicen las personas con respecto a estos sitios en los cuales muchas personas compran. Y por supuesto revisar los candados de seguridad. Cuando es una página muy legítima que te vende regularmente, te refiere a la institución bancaria a la hora de hacer el pago, o bien te refiere a métodos como PayPal, que son métodos muy seguros y muy usados con el cual te cobran, ¿no? Cuando te pide una página directamente que por favor ingreses datos bancarios, como el número de cuenta, la contraseña, por supuesto que eso es algo que nunca te debe de pedir ningún sitio de internet, la contraseña con la cual tú ingresas a la banca electrónica, o el NIP cuando vas al cajero automático, son señales de alerta, ¿no? Que no debemos de pasar desapercibido para no poder caer en este tipo de fraudes. Y bueno, y por último, también como recomendación, es que estemos muy, muy vigilantes, sobre todo de los sitios nuevos que aparecen, ¿no? O de las supuestas ofertas. Oferta, televisión en 5,000 pesos, si es una televisión de 70 pulgadas, bueno, pues también ahí ser un poquito quisquillosos y decir, a ver, no, no puede ser. De repente lo vemos mucho, por ejemplo, con los coches de compra-venta, ¿no? Vemos un coche que lo están remantando a través de internet en, no sé, 50,000 pesos, cuando el coche realmente vale más de 100,000 pesos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son donde creemos que realmente es una oferta, pero no, realmente es un engaño, ¿no? Entonces, cuidar mucho esta parte del comercio electrónico, que sin lugar a dudas, hoy en día, y yo lo garantizo, que se incrementó de manera significativa en los últimos 2 años. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros dos invitados. Lamentablemente tenemos el tiempo muy corto, no tenemos abierto el espacio para cuando nos quieran acompañar de nueva cuenta, para hablar de este tema que es muy importante, sobre todo para el bolsillo de las personas. Y de nueva cuenta yo les extiendo nuestro agradecimiento por parte de nuestra casa editorial, y a nuestros amigos de las reporteras. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches, hasta luego.